Hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí para leerles un fragmento de uno de los pocos libros que me traje de mi biblioteca. Un libro que para mí es de cabecera, los que me conocen saben que lo leo incansablemente. Es el libro de Roland Barthes, de un fragmento de un discurso amoroso. Lo estaba consultando porque estoy preparando una de las sesiones del taller Cotidianidad y Erotismo y no aguanté la tentación de leerles este pedazo sobre el rapto. Tengo que confesar que intenté hacer un video de menos de un minuto y definitivamente no puedo. Primero porque no hay nada menos erótico y más espantoso que la rapidez y la velocidad. Y para hablar de estos temas necesitamos lentitud y yo soy muy lenta. Hola Cristian, hola a todos, gracias por acompañarme. Hola Marco, Douglas, Diego, Lisbeth, que estaba por allí, mi hermana. Bueno, este es un libro maravilloso y como todos los buenos libros, uno regresa a ellos infinitas veces. Entonces, bien, les voy a leer 3 pedazos del rapto, del capítulo del rapto, ¿ok? Que es un delirio. Dice: la lengua, el vocabulario, ha planteado desde hace mucho tiempo la equivalencia del amor y la guerra. En los 2 casos se trata de conquistar, de raptar, de capturar. Cada vez que un sujeto cae enamorado, prorroga un poco el tiempo arcaico en que los hombres debían raptar a las mujeres para asegurar la exogamia. Todo enamorado que recibe el flechazo tiene algo de Sabina o de cualquiera de las raptadas célebres. Sin embargo, curiosa contradanza, en el mito antiguo el raptor es activo. Quiere secuestrar su presa, es sujeto del rapto, cuyo objetivo es una mujer, como se sabe, siempre pasiva. En el mito moderno, el del amor-pasión, ocurre lo contrario. El raptor no quiere nada, no hace nada, está inmóvil, como una imagen. Y el objeto raptado es el verdadero sujeto del rapto. El objeto de la captura deviene el sujeto del amor. Y el sujeto de la conquista pasa a la categoría de objeto amado. Del modelo arcaico subsiste, sin embargo, un rasgo público. El enamorado, el que ha sido raptado, es siempre implícitamente feminizado. Y esto me encanta y me interesa para lo del taller. Esta inversión singular proviene tal vez de esto. El sujeto es para nosotros, desde el cristianismo, el que sufre. Donde hay herida, hay sujeto. Die Wunde, dice Parsifal, convirtiéndose por ello en él mismo. Y cuando más abierta es la herida, en el centro del cuerpo, en el corazón, más sujeto deviene el sujeto, porque el sujeto es la intimidad. La herida es de una intimidad espantosa. Tal es la herida de amor, una abertura radical en las raíces del ser, que no llega a cerrarse y por lo que el sujeto fluye, constituyéndose como sujeto en este fluir mismo. Bastaría imaginar a nuestra Sabina herida para hacer de ella el sujeto de una historia de amor. Y aquí no puedo evitar pensar en Quirón, el mito de Quirón, y los que saben un poco de astrología y los que me conocen que saben que amo la astrología, ese punto que es la herida que nos exige que la traspasemos para conseguir el don. La herida que nunca va a sanar, pero que detrás de ella se esconden los dones, ¿no? Y también para el taller me interesa la imagen de Percival también. Esa escena famosísima que ya sabemos y todos conocemos, de él viendo la nieve y que la oca
sangra y cae, y son 3 puntos de sangre, y él queda totalmente hipnotizado, secuestrado, raptado por la imagen de esas 3 gotas de sangre y algo en el color de la sangre diluyéndose en la nieve. Le recuerda a su amada, que es Blancaflor. Y la práctica del erotismo, el erotismo como práctica, que es un poco lo que yo propongo, y no lo estoy inventando tampoco yo, es lo que los invito a hacer como ejercicio en el taller, es justamente propiciar ese estado de hipnosis, de relación con la vida, bueno, o de, en realidad como de, más de relación con la vida, de propiciar un estado de apertura para otra lectura de los símbolos, de este bosque de símbolos en el que estamos. Y cómo propiciamos, cómo estamos conectados pasivamente, y por eso la feminización de esa imagen pasiva, porque solo desde allí, y por eso esta cosa de 1 minuto es imposible para mí. Eros nos exige estar en ese estado de la ociosidad, en ese estado de apertura para que la imagen nos rapte, o estar en ese estado para ser raptados por la imagen, por el símbolo que aparece. ¿Cómo le pasa a Parsifal o a Percival? Que queda totalmente raptado en esa imagen y pasa, no es que la ve y se va así, es que queda horas hasta que el sol va cambiando, porque esto sucede en el amanecer, y se va derritiendo la nieve y con ella se va disolviendo las gotas de sangre que él relacionó con su amada Blancaflor. Y todos tenemos a nuestra amada, ¿no? Entonces, bajo ese imaginario no lo puedo evitar pensar. Ok, continuemos. Esa es la parte 1 que les quería comentar. La parte 2 de este mismo capítulo del rapto dice lo siguiente: el flechazo es una hipnosis. Soy fascinado por una imagen, primero sacudido, electrizado, mudado, trastornado, torpeado, como estaba Menón por Sócrates, modelo de los objetos amados, de las imágenes cautivantes, o incluso convertido por una aparición, no distinguiendo en nada la vía del enamoramiento del camino de Damasco. A continuación, engañado, apabullado, inmovilizado, con la nariz pegado a la imagen, al espejo, para mi espeja. En ese momento en que la imagen del otro viene por primera vez a raptarme, no soy más que la gallina maravillosa del jesuita Athanasius Kircher. Las patas enlazadas, se dormía fijando los ojos en la línea de tiza como una ligadura. Le pasaba no lejos del pico. Se la desataba y quedaba inmóvil, fascinada, sometiéndose a su vencedor. Esto me encanta, decía el jesuita. Sin embargo, para despertarla desde su encantamiento, para romper la violencia de su imaginario, vehemens animalis inginatio, bastaba darle una palmadita en el ala y ella se sacudía y se acordaba de cómo picotear. Y esto también me encanta. ¿Por qué? Porque no puedo evitar, obviamente, el lugar que no lo puedo dejar de decir, de Santa Teresa y aquella escultura maravillosa de ella en éxtasis de Bernini, sino que también está la imagen del espejo y el juego del espejo, y de cómo el otro nos espejea, obviamente, ¿no? Y qué es eso que nos atrapa del otro, que es una imagen de nosotros mismos, y cómo el deseo, seguir al deseo, que es escurridizo, que es salvaje, que es indomable, como brújula hacia el encuentro con nosotros mismos, ¿no? Por eso también en la primera parte que les leí de Parcival, Barthes dice que es el encuentro con él mismo,
lo que realmente, al no hacer la pregunta la primera vez, ¿no? Bueno, no les voy a hablar de todo eso, porque pero también pienso, mucho se me vino a la imagen del Minotauro, y una versión del Minotauro particular que conseguí en un libro de Kerenji sobre los laberintos, que es un cuento de un escritor italiano, y nunca he conseguido ese cuento traducido al español. Y perdón mi matrushka de pensamiento, pero así soy. En donde plantea el encuentro del Minotauro con Teseo como una danza y como un espejo, y que realmente el Minotauro, y aquí se entrega como la gallina, se entrega a esta danza con su espejo, porque él piensa que ese que viene, que es Teseo con una máscara, es al fin otro Minotauro que lo saca del laberinto y de la soledad, ¿no? Entonces, ese encuentro con el otro exige rendición, por lo tanto exige pasividad, exige, dentro de la imagen del rey Arturo, cortar la cabeza y entregarla, o exige pasar ese umbral que es la herida, permitir que nos hieran, ¿no? A nivel simbólico, ¿no? O como nosotros la herida que ya viene de fábrica, que todos la tenemos, cómo le dejamos de huir al dolor, a la oscuridad, a la repugnancia de la herida infectada que nunca se va a curar, como le pasa a Quirón, ¿no? Y cómo ese es el camino que tenemos que seguir, que es el camino incómodo, que es lo que exige realmente el erotismo, pensado desde allí, ¿no? Ok, ¿vieron cómo no podía decir esto en menos de un minuto para un reel? Era imposible. Ahora les voy a leer la tercera parte, y con esta terminamos. El episodio hipnótico, se dice, es ordinariamente precedido de un estado crepuscular. El sujeto está de algún modo vacío, disponible, ofrecido sin saberlo al rapto que lo va a sorprender. O sea, de alguna manera tenemos que estar listos para ser raptados, y eso requiere que estemos en un estado, ¿no? De la misma manera, Werther nos describe por exceso la vida insignificante que lleva en Walheim antes de encontrar a Carlota. Nada de mundanidad, de ocio, solo la lectura de Homero. Una suerte de acunamiento cotidiano un poco vacío. Esta imagen, un acunamiento cotidiano un poco vacío, que parece que es como la imagen de hacer vasija, volverse vasija, de hacer noche. Esta maravillosa serenidad no es más que una espera, un deseo. No caigo nunca enamorado, sino lo he deseado. La vacancia que he creado en mí y de lo que como Werther inconscientemente me enorgullezco, no es otra cosa que ese tiempo, más o menos largo, en que busco con los ojos en torno mío, sin que lo parezca, a quien amar. Ciertamente que el amor le hace falta un desencadenante, como el rapto animal. El señuelo es ocasional, cadente, pero la estructura es profunda, regular, como es estacional el acoplamiento. Sin embargo, el mito del flechazo es tan fuerte, cae sobre mí sin que me lo espere, sin que lo quiera, sin que tome en ello la menor parte, que uno se queda estupefacto al oír a alguien que decide caer enamorado, como Amador viene a Florinda en la corte del gobernador de Cataluña. Después de haberla mirado largo tiempo, resuelve amarla. ¿Cómo voy a decidir si debo volverme loco? El amor sería esa locura que yo quiero. Y esto me encanta, porque, claro, en el contexto de fuera del amor romántico, que también es un poco el amor pensando, intercambiamos amor con Eros, y con el Eros pensado como
como esta fuerza que nos atraviesa y nos hace movernos en la vida, ¿no? ¿Cómo decido estar loco persiguiendo el deseo? ¿Cómo decido amar? Porque el amor tiene una ética y es una práctica y es una postura ante la vida. Y no simplemente, por favor, desde el paz y amor de los hippies, que también, o sea, todas las percepciones, ¿no? Pero ¿cómo decido yo estar en la vida desde el amor o desde el eros, que para mí es eso, derramándose en todos los aspectos de mi vida, en todas las relaciones, en cuando creo, en cuando doy clases, en cuando estoy aquí leyéndole a ustedes que me acompañan, o al vacío, o cuando estoy sola en mi casa escribiendo? Y cómo transformo a ese eros / amor, porque amor es eros es amor, en una práctica cotidiana, en una manera en la que yo decido vivir y relacionarme conmigo mismo y con los demás, y con las otras especies y con los árboles y con todo. Y aparte Eros tiene esta cosa que nos exige el vínculo, esa promiscuidad en el sentido de la primavera, ¿no? De las abejas, del polen, rizomática. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Y bueno, nada, invitarlos. Ya la semana que viene estoy muy contenta. Inicia la primera sesión de esta edición de Cotidianidad y Erotismo. Como saben, este taller para mí, bueno, tengo que decir que es mi favorito. Primero porque nunca lo doy igual y jamás es igual. Y segundo porque cada grupo es una nueva aventura, siempre en la cual salgo erotizada, emocionada, impactada, movida, transformada. Y me encanta darlo. Y pues va cambiando conmigo, se va transformando. Esta vez va a tener una clase entera dedicada a la convalecencia, a la enfermedad y a cómo el cuerpo convaleciente también puede ser un territorio erótico, o cómo ese estado de convalecencia casi que te lleva hacia el estado erótico de alguna manera, ¿no? Y cómo la fragilidad abre también un espacio o una dimensión del eros muy particular. Entonces, bueno, estoy muy contenta de dar esta nueva sesión, porque aparte, para mí, amigos, es como una salida del closet, esto de la convalecencia, porque yo he estado convaleciente muchas etapas de mi vida, bastante. Y nunca he hablado de ello porque siempre me ha dado como un pudor y una vergüenza, y creo que en este momento estoy lista para compartirlo más abiertamente y hablar desde esa experiencia. Y bueno, nada. Estoy viendo aquí todos los emojis scripts que me está enviando Pedro. Bueno, no puedo evitar reírme. Y bueno, amigos, prometo hacer un video de 1 minuto en el cual voy a invitar a ver este otro video en los cuales ustedes me acompañaron en vivo. Gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, nada, los espero por allí. Otra noticia linda es que orgánicamente y por decisión de ustedes se está abriendo un grupo que va a estar en el horario europeo. Varios se organizaron y ya se abrió. Va a ser los jueves a las 6 de la tarde de España, que son las 10 de la mañana mías aquí en México. E iniciamos el jueves 30 de octubre. Así que los que quieran unirse en el horario europeo, pues ya hay un grupo puesto para ello. ¿Ok? Entonces me pueden escribir por DM. Y eso. Gracias y besos. Seguiremos teniendo discusiones sobre erotismo este mes, creo yo, que estaré en este proceso, en este rapto para preparar mis clases. Bueno, besito. Gracias, Diego. Gracias a todos por acompañarme. Me despido con el número 8 de la diosa. Besitos.